Voces que forman parte de la noticia. En el Yasuní, una de las zonas con mayor diversidad por metro cuadrado del planeta, se halla también el área petrolera de más proyección en Ecuador, el denominado Bloque Petrolero 43 ITT. En una consulta popular que será este próximo 20 de agosto, los ecuatorianos decidiremos si queremos desterrar toda actividad petrolera del ITT para proteger a los bosques que lo rodean y a los pueblos en aislamiento voluntario o si no. Para hablar de este tema hemos invitado a Pedro Bermeo, él es vocero de Yasunidos, del colectivo Yasunidos e integrante de Libera Ecuador. Pedro, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto saludar a toda la audiencia. Hay una crítica, no digamos generalizada, pero que empieza a tomar fuerza respecto a lo que perdería Ecuador en materia de ingreso al fisco si se deja de explotar el bloque en cuestión en el ITT. ¿Cómo rebatir ese argumento? Bueno, primero hay que entender la importancia de esta consulta popular. Decir que es la primera consulta popular desde la ciudadanía. Nunca antes en la historia del Ecuador y del mundo se ha preguntado a nivel nacional, desde, como digo, una consulta desde abajo, que nace desde la ciudadanía, que no nace de un presidente, ¿no es cierto?, de una autoridad que nos dice qué es lo que nos consulta, sino que las y los ecuatorianos en el 2013 recolectamos firmas para convocar a una consulta popular y se nos pregunte si estamos de acuerdo o no con la explotación del Yasuní. Es así como luego de 10 años, a través de una batalla legal en diferentes instancias, hemos conseguido que se dé paso a la consulta. Entonces, primero hay que decir el valor que tiene la democracia directa, el valor que tiene esta consulta popular, porque es una fiesta democrática, es la primera vez que se nos consulta sobre algo tan importante como la biodiversidad. Recordemos que el Yasuní es el lugar más biodiverso del planeta y que además es territorio de los pueblos aislados donde nunca debería haber habido explotación, como dice la Constitución y diferentes organismos internacionales, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Entonces, por un lado, hay que poner en relevancia, cuando se habla de estas supuestas cifras, ¿no es cierto?, que nos dan los beneficios de la explotación petrolera, la vida de los seres humanos que se estarían perdiendo, ¿no?, en la cultura entera, el exterminio de los pueblos y nacionalidades, específicamente los pueblos en aislamiento tagader y taromenane que viven en el Yasuní. Por un lado hay que tomar en cuenta eso. Por otro lado, también la biodiversidad y todos los beneficios que con ellos se engloban, ¿no?, todos los servicios ambientales que nos da la naturaleza. Uno de los grandes problemas en el mundo en este momento es el calentamiento global y la crisis climática. Vemos estos desastres naturales que no son naturales sino son provocados justamente por los seres humanos, por la quema de combustibles fósiles, como justamente el del petróleo. Por lo tanto, si queremos reducir y mitigar los efectos del cambio climático, vemos cómo en este momento gran parte de la costa ecuatoriana está inundada, vemos cómo en diferentes partes del Ecuador se están perdiendo grandes cantidades de cosechas justamente por la humedad, por que las lluvias no paran, o en otras partes, en cambio, las sequías, justamente, como yo digo, los desastres naturales se han multiplicado por 4 en los últimos 50 años a causa del calentamiento global y la crisis climática. Entonces es importantísimo poner también, cuando se habla de estas supuestas cifras o beneficios económicos, poner el beneficio de la vida, el beneficio del agua, el beneficio del aire que respiramos, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Ahora ya hablando específicamente de las cifras económicas que ha planteado el gobierno de Lasso, primero hay que decir que son falaces, porque lo que ellos hacen es decir 1.200 millones es lo que se obtiene anualmente el Yasuní, y eso es falso. Eso es falso porque lo único que están contabilizando son las ventas totales, ¿no? Eso tienen que restarse los costos de operación, tiene que restarse la inversión, tiene que restarse el transporte, entre muchos otros gastos que hay alrededor de eso. Es como decir, yo vendo bicicletas, ¿no es cierto?, y vendo la bicicleta en $100, y no cobro cuánto me cuestan las piezas de la bicicleta, cuánto me costó armar la bicicleta, cuánto me costó transportar. Pero Pedro, es decir, si nosotros no ponemos en cuenta eso, no podemos tener un valor real de las ganancias del ITT. Por lo tanto, según los documentos oficiales de Petroecuador que presentó a la Corte Constitucional para este caso precisamente, lo que se obtiene del Yasuní ITT, que no es de toda la renta petrolera como nos intentan engañar, sino solamente de un bloque, en el corazón del Yasuní, es apenas 147 millones. Esto representa el 0.5% del presupuesto general del Estado. Escuchen bien, solamente representa el 0.5% del presupuesto general del Estado. Y evidentemente es muy fácil de reemplazar.
nosotros hemos puesto una cantidad de alternativas, muchos otros colectivos, muchas organizaciones y expertos han propuesto otras, pero para nosotros una de las fundamentales es, por ejemplo, la exoneración tributaria. Según el SRI, anualmente exoneran principalmente a grupos económicos y las personas más ricas del país 3.300 millones. Como les digo, anualmente. Este es un número 43 veces mayor a lo que se obtiene anualmente del ITC. Por lo tanto, solo reduciendo una fracción mínima de estas inversiones, de estas exoneraciones que se les conoce como incentivos, pero son un subsidio que se da a los ricos, ¿no es cierto? Si solamente se reduce una fracción mínima de esto, podríamos obtener muchísimo más de lo que se obtiene del ITC. Esta es una opción de las muchas otras que se podrían obtener para reemplazar ese 0.5% del presupuesto general del Estado. El vocero de Yasunidos, Pedro Bermeo, nos acompaña ahora mismo en el contacto telefónico para hablar un poco de la polémica que genera también esta consulta, más allá de la relevancia que él mismo ha otorgado y que mucha gente otorga al hecho de discutir si el Yasuní debe seguirse explotando o no. De ganar el sí en la consulta, pongamos en contexto un poco a quienes nos escuchan, Petroecuador tendrá un año para retirar de manera progresiva toda la actividad que está relacionada con la extracción de petróleo. Y según los datos de Petroecuador que yo tengo en mis manos, Pedro, el costo de esa decisión se calcula en 16.000 millones. ¿No llega a destiempo la decisión de los ecuatorianos de este 20 de agosto? Bueno, primero, hay que decir nuevamente que la explotación en Yasuní es ilegal y que Petroecuador nunca debió comenzar a explotar este lugar. Pero ya está. Los costos de abandono que usted menciona son costos que se tienen que tomar en cuenta en cualquier tipo de actividad extractiva. Para poder extraer tiene que tomarse en cuenta un plan operativo de abandono del bloque. Independientemente de si gane el sí en la consulta o no, tiene que tenerse un plan de retiro progresivo. Ahora, aclarando lo que usted decía sobre el retiro ordenado y progresivo que dictaminó la Corte, en su dictamen 622, lo que establece es que de ganar el sí en la consulta popular, cuando se registre oficialmente el resultado de esa consulta, que probablemente sea a mediados de septiembre, ¿no es cierto? Desde ese momento hay un año término, que quiere decir un año y medio, porque solamente cuentan los días hábiles, para que haya un retiro ordenado y progresivo. Esto quiere decir que no es que gana la consulta y el día de mañana se acaba el petróleo en el Ecuador, porque como digo, primero solo es un bloque, segundo, tiene Petroecuador más o menos hasta el 2025, mediados de 2025, para tener un retiro progresivo de este bloque, que no haya una afectación. Es decir, solamente tiene que haber una planificación ordenada para este retiro que no implique ningún tipo de perjuicio para el Estado y para los ecuatorianos. Seguramente hay mucho más que analizar. Hoy el tiempo nos queda un poco corto, Pedro, pero seguramente quedamos en el compromiso de seguir hablando sobre esta temática que involucra la decisión de los ecuatorianos respecto a los ingresos que hoy recibe también el fisco, pero que también del otro lado enfrenta los argumentos de ambientalistas de muy alta preparación sobre los beneficios de poder dejar el petróleo en tierra, sobre todo en este santuario natural, como reconocemos los ecuatorianos, que es el ITT. Es Pedro Bermeo, ha sido Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, hablando con nosotros aquí en Así Amaneció.